Continuamos. Wesley, solo para contestar la pregunta que me hizo, era lo relacionado a la Inspección General de Trabajo del artículo 278 al 280. Ok, Y muchas gracias. y lo que está regulado también en los tribunales, principalmente ver el 283 y 284. Súper, muchas gracias. ¿Alguien tiene algún comentario de lo que hemos estado viendo? ¿Alguna duda? Sí, yo tengo una duda. ¿Sí? Pero eso es en términos para que usted me ayude a saber si eso es legal. O sea, a mis ojos no es legal. Ah, Una empresa que tiene cierto número de colaboradores agarró a cierto número de ese total y los despidió y los recontrató casi que en el instante, pero los contrató con un menor sueldo, ¿verdad? Casi que le bajó, digamos, la mitad del sueldo y con otro puesto. Eso a nivel, digamos, legal, dentro del marco legal, no es posible, ¿verdad? O sea, sí está cayendo en una ilegalidad la empresa. ¿y los liquidó? ¿Les pagó indemnización? Sí, se pagó la indemnización, pero los volvió a contratar eh, con un menor sueldo. Mire, yo le diría de que no lo veo, yo no lo veo que sea ilegal. Si nos vamos nosotros al artículo 20 del Código de Trabajo, que lo que vimos hace un rato, las condiciones de trabajo, que son Ajá. 5, ¿verdad? Materia o objeto, que es puesto, las atribuciones, ¿verdad? La jornada, el lugar de ejecución y el salario. Esas 5 condiciones, según el artículo 20, dice que no se pueden cambiar fundamentalmente, o sea, de forma tal vez muy marcada. Entonces, a menos que el trabajador esté de acuerdo. Si usted se va a ese artículo 20, en el párrafo, no sé si ustedes lo tendrán por párrafos, pero en ese artículo 20 dice, las condiciones de trabajo que rijan un contrato o relación laboral no pueden alterarse fundamentalmente o permanentemente, salvo que haya acuerdo expreso entre las partes. O sea, entre las partes o autorice el Ministerio de Trabajo y Previsión Social cuando lo justifique plenamente la situación económica de la empresa. Aquí lo pudieron haber hecho de otra forma también, que si los dos estaban de acuerdo, si el trabajador estaba de acuerdo, lo podían haber bajado, pero él firmar un nuevo contrato. La situación es que yo lo he visto en la mala práctica, ¿verdad? Cuando tal vez tienen a alguien ganando 30,000 quetzales, por ejemplo, y lo hacen Ajá. firmar este nuevo contrato, y a los 6 meses, porque según el artículo 82, la indemnización es en relación a los últimos, se debe calcular en los últimos 6 meses de trabajo o de servicios prestados. Y tal vez le estaban pagando en esta disminución de condiciones de trabajo 6,000 quetzales. Entonces, solo esperan esos 6 meses para pagarle un pasivo laboral muy bajo. Entonces, lo que hizo la empresa, yo no lo veo mal. Yo lo veo bien porque si les pagó su indemnización, creo que estuvo bien. No le veo problema. La situación es cuando, que también lo he visto, que les dicen, con tal de la gente por la necesidad, que eso lo vamos a ver la otra semana, que por necesidad muchas veces acepta hasta firmar un finiquito donde se hace constar que se terminó la relación laboral y que las dos partes no se van a reclamar nada. Que también hay un procedimiento para poder dejar sin efecto esos finiquitos, ¿verdad? Que lo vamos a ver la otra semana. Pero
pasa también en esa situación, ¿verdad? De que le colocan esa encrucijada al pobre trabajador en que dice, bueno, mejor recibo mi nuevo contrato a quedarme sin trabajo. Pero en el caso que usted me indica, ¿verdad? Pues Ujú. yo no lo veo mal. Ok, sí se puede, o sea, legalmente sí se puede. Sí se puede. De hecho, he visto cuando también hasta les bajan el salario y lo Ujú. aceptan, ¿verdad? O sea, ahí se lo mostré ahí hace un ratito, en el artículo 20 está el fundamento, ¿verdad? Salvo que haya un acuerdo entre las partes, ¿verdad? Eso sí, Ah, ok. que no haya coacción, ¿verdad? Porque si no, existe el procedimiento también de que el trabajador se puede dar por despedido de forma indirecta, ¿verdad? Ok. Según el artículo 79. Ok, gracias. ¿Alguien tiene otra duda? Ninguna. Estamos, bueno. Eh, Solo hace un ratito les mencioné, ¿verdad? El enlace de comunicación hagámoslo a través del correo. Estaba Wesley, por ejemplo, diciendo también en base al correo que mandé, que puede ser también por Skype empresarial. Mándenme un correo si ustedes quieren que hagamos otra sesión o me hacen consultas para que yo conectarme a una hora, pues también lo podría hacer. Y como tercera opción, nuevamente, para los que se conectaron tarde, les voy a dejar mi número, ¿verdad? Yo sé que el enlace de comunicación es a través de los correos, ¿verdad? Pero a veces se nos puede complicar un poco y como es un grupo pues, pequeño, mi número es 5200-2695, ¿verdad? Si hay alguna emergencia, pues con gusto y les puedo ayudar. Continuando con el tema, se logra ver ahí mi presentación todavía, ¿verdad? Sí, sí se mira perfecto. Ahí estamos. Gracias. Sí, todavía lo podemos ver. Ahí estamos. Bueno, les había mencionado que según el artículo 27, ¿cuándo se pueden hacer los contratos verbales, verdad? Pero hay algo importante. Es recomendable que el contrato de trabajo siempre se haga por escrito. Leamos el artículo 30 del Código de Trabajo. Les voy a dar un par de minutos para que lo leamos y le voy a hacer una pregunta a Rocío y si no me la responde ella, le pregunto a otra persona. Estamos leyendo el artículo 30, ¿verdad? ¿Correcto? Ok. A ver, Rocío, le hago la pregunta entonces. ¿Por qué le conviene al patrono
realizar siempre el contrato por escrito? Porque pues se establecen las normas que va a haber en el trabajo durante eh, el servicio que va a prestar el empleado, y también para tener alguna prueba, para estar de acuerdo entre empleado y empleador, y también tener alguna prueba verídica si en algún momento se incumple alguna de esas normas. Ajá. Wendy, ¿está conectada? Quiero ver, me está escribiendo. Oh, creo que no. A Wendy me dice que no le escuchan, creo yo, ¿verdad? No le ha de funcionar el audio. Linda, conteste, ¿está conectada, Linda? O Wesley, deme su opinión, ¿por qué le conviene al patrono siempre celebrar el contrato por escrito, a pesar que hay unos contratos que la ley le permite hacerlo verbal? Porque en cualquier eventualidad de demanda, el contrato le sirve como prueba al empleador o al patrono para demostrar las condiciones de trabajo y todo lo que se acordó entre el empleador y el empleado. Porque de lo contrario, de no tener un contrato por escrito, y cuando el Ministerio de Trabajo solicita la prueba, entonces podrá tomarse como verídico todo lo que el empleado diga, incluyendo el salario, condiciones de trabajo, vacaciones, prestaciones, bonificaciones y lo que sea, ya por la falta de un contrato por escrito donde se estipule todas las regulaciones y todo lo acordado entre el empleado y el empleador. Excelente respuesta, Wesley. Eso es, ¿verdad? En conclusión, que se va a tener por cierto entonces, al no haber contrato, todo lo que afirme el trabajador en relación a esos rubros que mencionaba Wesley, ¿verdad? Por eso es importante el contrato de trabajo por escrito. Quiero poner un ejemplo y yo creo que nos puede servir, a todos ustedes les podría servir. En el trabajo del régimen del servicio doméstico. Por ejemplo, leímos el artículo 27, los trabajos del régimen del servicio doméstico según el 27 también pueden ser verbales. Pero casualmente yo he estado siempre, ahí sí les digo casualmente, no es que yo lo haya buscado, pero siempre he estado asesorando al lado patronal. Y he, digamos, asesorado en algunas demandas donde personas del servicio doméstico han demandado hasta por 125,000 quetzales, cantidades altas en relación al régimen del servicio doméstico. Es importante lo que se pacte con una persona del servicio doméstico que esté por escrito, porque puede existir la buena fe del que la va a contratar a la persona, de decirle, mire, yo le voy a pagar 2,000 y tanto en dinero y tanto por su comida, y llegaron al acuerdo, el acuerdo, digamos, de palabra, pero ese no va a ser un medio de prueba. Tal vez van a tener testigos, pero ¿qué más, qué mejor que tener un documento de respaldo llamado contrato para poder ampararse y decirle al juez, ¿verdad? Mire, yo todo esto lo pacté a través de este contrato que inscribí en la Inspección General de Trabajo. ¿Por qué muchas veces las demandas de las personas del servicio doméstico pues pueden llegar a tener rubros tan altos? Puede ser en algún momento del reajuste salarial. Dice la persona del servicio doméstico, mire, a mí solo me pagaban en efectivo 1,800 y el resto, pues lo de mi comida
no me dijeron nada al respecto, ¿verdad? Entonces, el juez los condena al pago de ese reajuste salarial por mes, luego eso lo multiplica por los años que haya estado la persona del servicio doméstico, y pueden ser cantidades bastante altas. Aclarando también, ¿verdad?, de que una persona del servicio doméstico tiene derecho a aguinaldo, abono 14, a las prestaciones de ley, ¿verdad? Tal vez el tema de jornada sí trabajan mucho más, ¿verdad?, que un régimen ordinario. Aclarando este tema del servicio doméstico, voy a leer el artículo 162 del Código de Trabajo, que menciona lo que les acabo de decir del servicio doméstico. Dice: salvo pacto en contrario, la retribución de los trabajadores domésticos comprende, además del pago en dinero, el suministro de habitación y manutención. Vean ese salvo pacto en contrario. En resumen, ¿qué sería ese salvo pacto en contrario? Salvo que exista un contrato. Si existe un contrato donde se le indica a la persona del servicio doméstico que va a ganar 2,000 quetzales en dinero, 1,000 por su comida y habitación, 1,200, ¿verdad?, para llegar al salario mínimo, debe de estar establecido por escrito. De lo contrario, si la persona del servicio doméstico tiene mala fe, o digamos, alguien como se dice en el buen chapín, ¿verdad?, le lava el coco, podría en algún momento reclamar ese reajuste salarial y puede ser bastante dinero. Pero entonces es recomendable siempre hacer el contrato por escrito. Del contrato de trabajo hay una obligación posterior, ¿verdad? Según el artículo 28, deben de existir 3 ejemplares, uno que de forma inmediata se va a quedar el patrono, uno le entrega al trabajador y uno que deberá de enviar al Departamento Administrativo de Trabajo dentro de un periodo de 15 días. Es importante hacerlo, ¿verdad? Y tenerlo ya registrado en la Inspección General de Trabajo para cuando haya algún tipo de conflicto, pues no multen a la empresa por no tener contrato de trabajo cuando sea obligatorio. El contrato de trabajo por escrito es obligatorio, solo quitemos ese artículo 27, cuáles son esas excepciones. De ahí es obligatorio, y si no existe ese contrato, se va a tener, por cierto, lo que dice el trabajador, y además el patrono lo van a condenar a una multa según el artículo 272 del Código de Trabajo. Voy a pasar a ver la siguiente presentación. Hablemos un poco del movimiento del personal, y casualmente va a tener un poco de relación con el tema que me estaba mencionando Úrsula. Cuando hablamos de movimiento de personal, pueden ser ascensos, pueden ser transferencias, ¿verdad?, a otros puestos quizás jerárquicamente parecidos, pero con diferentes atribuciones. Puede ser un descenso, que como lo manifesté hace un momento, ¿verdad?, el descenso solo puede darse si existe un acuerdo entre patrón y trabajador. De lo contrario, si el trabajador no está de acuerdo, pues no le pueden bajar sus condiciones de trabajo del artículo 20. Tiene que existir un mutuo acuerdo. Y los despidos también está incluido dentro del movimiento de personal. Con los descensos, a menos de que, por ejemplo, si es una promoción interna, digamos, aplica si esta persona se encuentra en un periodo de prueba, porque al momento en que este periodo de prueba pasa y no se le confirma en la nueva posición, creo que no incurre ninguna ilegalidad, solamente regresar a la persona al paquete de compensaciones que tenía antes. Es correcto, es correcto. En ese sentido, digamos, el descenso de un trabajador está sujeto al periodo de prueba del artículo 81. Y además también el fundamento legal a lo cual usted hace alusión está en el 79, inciso J. Vamos a leer ese artículo 79, inciso J, que va a regular
que al trabajador, digamos, no se le puede bajar su salario o de puesto. Y en el tema, digamos, de que si fue ascendido, nos habla ese mismo 79, inciso J, nos menciona, ¿verdad? De que el trabajador puede ser regresado a su puesto por no haber pasado ese periodo de prueba también. Vamos a leer el 79, inciso J, para poder apoyar lo que usted está diciendo. Dice, son causas justas que facultan al trabajador para dar por terminado su contrato de trabajo sin responsabilidad de su parte. Nos vamos al inciso J. Cuando el patrono o su representante en la dirección de las labores traslade al trabajador a un puesto de menor categoría o con menos sueldo o le altere fundamental o permanentemente cualquiera de sus condiciones de trabajo. Si tienen ahí su código físico, anoten ahí, artículo 20, último párrafo, que ahí están las condiciones de trabajo. Sin embargo, ahí lo que estaba diciendo Wesley. Sin embargo, en el caso de que el trabajador hubiera ascendido a un cargo que comprenda funciones diferentes a las desempeñadas por el interesado en el cargo anterior, el patrono dentro del periodo de prueba puede devolverlo a su cargo original si establece la manifiesta incompetencia de este en el desempeño del puesto al que fue promovido. Cuando el ascenso o aumento de salario se hiciera en forma temporal en virtud de circunstancias calificadas, el patrono tampoco incurre en responsabilidad de volver al trabajador a sus condiciones originales. Es cuando tal vez hubo una transferencia por que tal vez está suspendido alguna persona, ¿verdad? Algún otro colaborador, entonces se puede tener a otro trabajador cubriéndolo. Cuando regrese, digamos, el trabajador que está suspendido, el otro regresa a su puesto y con su mismo salario. No tiene el patrono tampoco la obligación de seguir pagándole el mismo salario y no se va a tener digamos, por disminución de sus condiciones de trabajo y que se pueda dar por despedido de forma indirecta. No se podría hacer de esa manera. Y relacionado también, relacionémoslo y anótenlo, ¿verdad? Como algo importante, como fundamento. Yo siempre digo que es importante saber de la ley y responder en relación a la ley, pero siempre tener el fundamento, ¿verdad? Buscar nuestra ley, cuál es el fundamento para que no haya, digamos, contradicciones, ¿verdad? Que nos puedan decir, mire, eso no es así, o fundaméntese. Qué mejor tener ese fundamento. Artículo 81, periodo de prueba. En todo contrato por tiempo indeterminado, los 2 primeros meses se reputan de prueba, salvo que por mutua conveniencia las partes pacten un periodo menor. Estamos claros, ¿verdad? Empecemos con el tema de los ascensos. Cuando hablamos de ascensos, pues podemos decir primero, ¿verdad?, que es un incentivo para los trabajadores de realizar su trabajo, por lo que vimos hace un rato, ¿verdad?, en el artículo 63b, con diligencia, con prudencia, con dedicación, con esmero. Porque a la vez es un reconocimiento que puede hacer la organización a favor de ese buen colaborador. Llamémosle aquí mejor trabajador, ¿verdad?, porque estamos en el derecho laboral. Pero los ascensos, cuando son justos y acertados, imagínense, siendo justos y acertados, en algunas oportunidades existen conflictos, ¿verdad? Principalmente en relación a aquellos trabajadores que no fueron promovidos. Causa en ellos algún malestar, algún resentimiento que se ve reflejado en su estado de ánimo y a la vez en la productividad. Otro problema que puede existir es tema de discriminación, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta de por qué se va a ascender a ese trabajador, ver competencias, ¿verdad?, la eficiencia, capacidades, y no tomar en cuenta lo relacionado a etnias, a cuál es el establecimiento educativo, que si es soltero o casada, que si tiene hijos, un sinnúmero de situaciones que establece la ley. Solo como características importantes, ¿verdad?, queda la lectura del 151 del Código de Trabajo y el 137 bis, que regula temas de discriminación en el tema laboral. Digamos que
en el inciso A, lo leímos en el otro curso anterior, ¿verdad? Anunciar por cualquier medio sus ofertas, se le prohíbe a los patronos, ¿verdad? Anunciar por cualquier medio sus ofertas de empleo, especificando como requisito para llenar las plazas de sexo, raza, etnia, estado civil de la persona, excepto que por naturaleza propia del empleo, esta requiera de una persona con determinadas características. Hacer diferencia entre mujeres solteras y casadas en el inciso B. En el inciso C, despedir a las trabajadoras que estuvieran en estado de embarazo o periodo de lactancia, quienes gozan de inamovilidad. Aclaro, ¿verdad? Estas personas que estén, digamos, en estado de gestación, ¿verdad? Que estén embarazadas, son inamovibles. Solo pueden llegar a ser despedidas a través de una demanda o a través de un juicio que presente la parte patronal y que demuestre ante un juez que demuestre de cierta manera la causa de por qué está pidiendo el divorcio. Y el juez tiene que declararlo con lugar a través de una sentencia. Solo ahí pueden despedir a una mujer embarazada. Caso contrario, es una ilegalidad. O sea, ahí cuando lo hacen de una forma arbitraria o ilegal, se gana una multa a la empresa y la trabajadora pues después va a ganar el tema de daños y perjuicios, ¿verdad? Puede ganar el tema de salarios caídos, como dicen, ¿verdad? Los salarios que dejó de percibir. Entonces es importante tomar en cuenta esa situación. Y en el 137 bis, aclaro, ¿verdad? Dice, se prohíbe la discriminación por motivo de sexo, raza, religión, credos políticos, situación económica, por la naturaleza de los centros en donde se obtuvo la formación escolar y de cualquier otra índole. Pues que acepten de determinada universidad, ¿verdad? O que el ascenso sea tomado en cuenta solo las personas que sean egresados de tal lugar, ¿verdad? También nos habla de que no se puede hacer discriminación por temas religiosos, ¿verdad? Porque sea de determinada religión, por eso se le puede dar el ascenso. Estos fundamentos, tómenlos en cuenta porque hay un caso que se menciona dentro de los ejercicios y es importante que lo tengamos, ¿verdad? Porque hay que mencionarlo. En los ascensos, algo que sí es necesario mencionar es qué es lo que se le va a tomar en cuenta en tema de ascenso. Aparte de los perfiles que pueden existir, perfiles académicos, ¿verdad? Pero trabajadores en iguales condiciones. Vámonos al artículo 61, inciso B. Esto sí es lo que tiene que respetar un patrono en un ascenso. Dice el 61, obligaciones de los patronos, y nos vamos al B, dice, preferir en igualdad de circunstancias a los guatemaltecos sobre quienes no lo son. Eso no lo tomemos en cuenta, no me refiero a esto, sino que a la siguiente parte. Y a los que les hayan servido bien con anterioridad respecto de quienes no estén en ese caso. Entonces, aquí está diciendo que debe preferir a los trabajadores antiguos y eficientes sobre quienes no lo sean. Por ejemplo, si una persona, como mencioné al principio, ¿verdad? Es un incentivo para que el trabajador se esmere. Pero ¿qué pasa si él lleva 5 años y es eficiente, es proactivo, ¿verdad? Pues seguramente él está luchando por un ascenso. Y no es justo que se tomen en cuenta otras situaciones y que tal vez un trabajador pues de ingreso más reciente y no tan eficiente, pues a él le den el ascenso. Este artículo es importante. Perdón, licenciado. ¿Sí? Y en ese caso, digamos, ¿qué se puede hacer? Porque yo en lo personal viví algo así hace años. Pues, como usted dice, ¿verdad? Si uno está esforzándose y dando el 100% y de repente ascienden a otra persona, yo en ese momento pues no supe qué hacer ni me aboqué tampoco a ninguna persona que supiera de leyes como para poder saber qué podía hacer. Pero en esos casos específicamente, ¿qué se puede hacer? Fíjese, Úrsula, que le voy a ser sincero. Legalmente no he visto yo alguna demanda en relación a esto. Esto es más que todo tema de ética, de aplicación de parte del patrón, ¿verdad? De tener a las personas idóneas, correctas, para poder medir realmente quién debe de ser la persona ascendida.
Esa sería la respuesta. No hay, digamos, una demanda en relación a, no creo que haya una demanda en relación a ello. Si es que no habrían pruebas, ¿verdad? O sea, no se podría, ¿con qué pruebas va a ir uno Sí, ¿por dónde me iría yo como parte patronal? Tal vez intentando medir el currículum en cuanto a temas académicos, ¿verdad? Enseñar algo extra, ¿verdad? Alguna situación extra, tal vez por demás. Es complicado, lo que usted dice también es cierto, poder demostrarlo, ¿verdad? Esa sería una situación bastante compleja para poderse ir a un juicio de estos. Pero vea el claro ejemplo, lo que mencioné hace un rato. Lastimosamente, usted renunció, me imagino. No, la verdad es que no renuncié. O sea, seguí trabajando y pues dando lo mejor de mí. Yo soy una persona demasiado optimista. Sí. Bueno, Sí. antes lo era más, ahora ya no tanto. No, Pero sí se eso. pero seguramente bajó un poquito ese tipo, lo que usted dice, ¿verdad? El optimismo, ese empuje, ese deseo que usted tiene, quizás en ese momento influyó en su estado de ánimo, influyó en esa situación, pues, ¿verdad? De que Sí, no fue valorada. ajá, no puedo mentirle. O sea, sí seguí trabajando y todo, pero no al 100. O sea, sí me pegó. O sea, a mí sí me pegó esa situación. Sí, Ahora bien, tengo otra duda. dígame. Vi en esa empresa donde estaba trabajando que a una persona que estaba embarazada la obligaron a renunciar. O sea, en ese caso, ¿qué se puede hacer? ¿O cómo puede ir la persona a decir, mire, me están obligando a renunciar o me hicieron firmar una carta? ¿Qué se podría hacer ahí? Fíjese que eso lo vamos a ver en la siguiente sesión, pero Okay. si usted quiere leer, leámoslo en el artículo 12 del Código de Trabajo. Aquí es importante siempre los fundamentos legales, porque que uno diga, digamos, tal situación, pero no se fundamente, puede ser que nos estén dando a tol con el dedo, como se dice en el buen chapín. Dice el Sí, artículo 12, son nulos ipso iure y no obligan a los contratantes todos los actos o estipulaciones que indiquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución de la República, el presente Código, sus reglamentos y las demás leyes y disposiciones de trabajo o previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se exprese en un reglamento interior de trabajo, un contrato o pacto o convenio cualquiera. Se tendría por nulo, ¿verdad? De hecho, ella tendría que ir a la inspección y mencionar cómo fue la situación y digamos, se iniciaría la denuncia respectiva, ¿verdad? Seguramente habría un proceso legal. Digamos que no es normal que una mujer embarazada renuncie. O sea, ¿se puede dar el caso? Sí, pero de ahí, digamos, normalmente se puede dar por esa situación, por un tema de presión. Yo lo he visto en algunas empresas que lo que hacen es que tal vez ya existe una situación complicada con la mujer embarazada y lo que le hacen es que le ofrecen pues algún beneficio, ¿verdad? Que le dicen, mire, le vamos a pagar, aparte de su indemnización, le vamos a pagar sus horas de lactancia, su pre, post, le vamos a pagar hasta 3 salarios más y logran llegar al acuerdo de que ella presente la renuncia. Pero es bastante riesgoso porque la mujer puede llegar a decir, mire, me presionaron y me ofrecieron esto para que yo renunciara. Es bien complicado. Yo he visto en las empresas que son éticas, lo que hacen es que esperan a que se cumpla la etapa de lactancia, ¿verdad? Que son 10 meses posteriores a que la mujer reinicie de sus labores, regresó de su post, digamos, son 10 meses de lactancia, hasta que se acaban esos 10 meses, al día siguiente, ahí la despide. Y obviamente le van a sí. pagar prestaciones e indemnización. Pero esa sería la forma correcta y lo he visto en empresas éticas que de esa manera lo hacen. De la otra forma, sí puede haber un riesgo muy grande si la persona, o en este caso la mujer, pues denuncia, ¿verdad? Algún tipo Sí, de pues. coacción o amenaza. Y los jueces, lo vamos a ver en otra clase, son muy protectores del trabajador.
El Código Laboral, lo vamos a ver también, que es tutelar, es todo a favor del trabajador. En algunos casos se han presentado, por ejemplo, de finiquitos, de que la persona pues está de acuerdo con lo que se le está pagando y que renuncia. Lo único es que en el finiquito solo dice que renuncia a cualquier acción que pueda corresponderle, ya sea demanda o lo que sea. Viene el trabajador y dice, mire, lo que pasa que yo por la necesidad firmé ese documento porque me pagaron 3,000 quetzales, pero a mí lo que en realidad me tenían que pagar eran 40,000. Entonces, demanda, y el juez normalmente le dice a la otra parte, tiene un documento contable que demuestre de que le pagó, o algún cheque de que le pagó a esta persona tal cantidad de dinero. Y si no tiene cómo comprobarlo, el juez condena al pago de la diferencia, ¿verdad? Hasta ahí podemos ver, hasta los jueces votan cualquier documento que les cause duda, ¿verdad? Siempre a favor del trabajador. ¿Estamos? Ok, gracias. Digamos que, cabal, en esta diapositiva anterior, ¿verdad? La siguiente, perdón, pues contesté lo que me preguntaron, lo que me preguntó Wesley, o lo que hablamos con Wesley, lo que me preguntó Úrsula, ¿verdad? Hablo del artículo 20, ¿verdad? Del Código de Trabajo y del 79, inciso J, que en síntesis, ¿verdad? No se puede transferir a un trabajador a un puesto de menor jerarquía, ¿verdad? Porque se cumpliría el despido indirecto que establece el artículo 79, inciso J. Es importante que lo subrayemos, ¿verdad? También va a entrar dentro de los casos, ¿verdad? Esos dos fundamentos. Medidas disciplinarias, descensos y despidos. En general, podríamos decir, ¿verdad?, que una medida disciplinaria es cuando un trabajador incurre en alguna falta que pueda estar relacionada a una falta a su contrato de trabajo, pueda estar relacionada a una falta en el reglamento de trabajo, o bien porque no llenó o no está llenando las expectativas de la parte patronal. Entonces, dentro de las medidas que toma la empresa según reglamento, ¿verdad? Podría ser amonestación verbal, luego una amonestación por escrito, puede ser después una suspensión de trabajo leve sin goce de salario, luego una suspensión mayor de trabajo sin goce de salario hasta llegar al despido. Y pues, de cierta manera, resolver el problema. Podemos mencionar que el sancionar al trabajador no es la finalidad, no debería de ser la finalidad de la organización. La finalidad debe ser que adecue sus conductas y no llegar hasta ese extremo de despido, ¿verdad? Porque causa perjuicios máximos si no se tiene solo por el hecho de no llevar las expectativas y no tenemos cómo comprobar el despido, pues esa sanción también es perjudicial para la parte patronal porque tiene que desembolsar algún tipo de indemnización a favor del trabajador. Es necesario tomar en cuenta, ¿verdad?, que si el descenso, por ejemplo, aquí en Guatemala, que no se puede, lo vimos en el 79, inciso J y el artículo 20, no se puede descender a un trabajador a un puesto inferior, o bien transferirlo, que podría ser en el caso de mandarlo de aquí de Guatemala, si en su contrato no está establecido y lo quieren mandar, solo dice que él debe trabajar en la zona 1, por ejemplo, ¿verdad? Y lo van a mandar a Escuintla, y lo quieren hacer de esa manera, tal vez por algún tipo de represalia, ¿verdad? Para que, o de cierta manera, obligarlo a que él renuncie. Eso no se puede, eso no es legal, no es correcto. Lo normal ahí tendría que ser despedirlo, ¿verdad? Ese cambio de condiciones fundamentales que establece el artículo 20 no se pueden cambiar de forma abrupta, ¿verdad? Debe de, digamos, el patrono puede cambiar esas condiciones, pero de forma leve, es decir, de forma temporal, tal vez para que pueda cubrir 15 días en tal lugar,
pero que de forma permanente, eso sí no se puede. Lo técnicamente y lo ético es despedir. Hemos visto en la actualidad esta situación de los despidos por reestructuración o reorganización. De hecho, a mi criterio, se debe, ¿verdad?, a la alta competencia laboral que se está dando, que inclusive existen empresas que se dedican a la reclutación de personal, ¿verdad?, para poder proveerle a otras empresas, ya sea a través de un outsourcing. ¿Cómo se da esta situación, verdad, de los despidos por reestructuración o reorganización? ¿Por qué normalmente se puede llegar a tomar esta decisión? Le pregunto a alguien que me quiera comentar, ¿por qué en las empresas se da esta situación? ¿Por qué despiden por reestructuración o reorganización normalmente? ¿Cuál es uno de los motivos? Creo que es cuando no hay una justificación de despido. ¿Sí? Pues usualmente lo pueden hacer de distintas maneras, ¿verdad? O porque se está reestructurando, de hecho sí se está reestructurando la empresa, el departamento, la posición ya no es necesaria, o el trabajo de esta persona se va a dar a otra empresa que va a hacer eso por esta persona, que va a salir más barato para la empresa solamente outsource eso que estarle pagando a esta persona tal vez un salario más alto. Entonces la empresa toma la decisión de recibir los servicios de esa persona y despedirlos. Claro que cuando se despide por reestructuración, sí la empresa está obligada a indemnizar a esas personas, no solamente hablando de los derechos irrenunciables como trabajador. Excelente, muy buena respuesta. Ahí sí que es para poder satisfacer o de cierta manera velar por los propios intereses de la empresa, ¿verdad? Se pueden tomar ese tipo de decisiones. O en algunos casos es por el bajo rendimiento que pueda demostrar el trabajador. Muy bien lo que mencionaba también Wesley, ¿verdad? Definitivamente hay que pagarle al trabajador sus prestaciones. Tómenlo en cuenta porque también viene en el caso, ¿verdad? Ver artículo 22, que son las irrenunciables, ¿verdad? Y habla de los derechos mínimos. Y además, la indemnización, ver artículo 78, inciso A, y también se le debe pagar si ya existió demanda, si existe demanda, y hay un juicio correspondiente, entonces se le debe pagar salarios por daños y perjuicios hasta por 12 meses. O si el proceso dura 6 meses, 6 meses de salarios caídos. Si dura 12 meses, pues los 12. Ahora si dura 24 meses, es decir, 2 años, el máximo son 12 meses. Ver artículo 78, inciso B. Y también debe pagarle las costas judiciales, que estos son los gastos en que incurrió la parte que ganó el proceso, que ganó la demanda, los gastos que incurrió en abogado. Creo que ahí nos vamos a quedar, se cumplen otra vez un poquito más de los 40 minutos, cabal, ahorita se va a cortar la comunicación. Entonces, quedo pendiente a cualquier comunicación que ustedes quieran hacerme, ¿verdad? A través de los canales que mencioné. Estoy para servirles. Pasen feliz noche. Buenas noches.